Hola, estamos en un lugar emblemático, en lo que alguna vez fue el Hotel Tenancingo Plaza. En esta, su alberca, ahora reducida, miles de niños tenancinguenses se divirtieron cada fin de semana allá por la década de los 80 y los 90. Es un lugar precioso. Disfrute esta entrevista a la licenciada Ana Gómez Ávila. Muchas gracias. Si bien no es una tenancinguense nacida, pero sí es una tenancinguense por adopción. Ella es socióloga, economista, docente y una gran contadora de cuentos, historias y leyendas. Ella es la maestra Ana Gómez Ávila. Ana, buen día. Hola, buenos días, Cristian. Ana, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. El gusto es mío. Y bien, si bien, como lo hemos dicho, tú no naciste en Tenancingo, pero ya eres más tenancinguense que un chayote. Así es, así me considero. La verdad, esto es ya toda una vida en Tenancingo. Ya la mitad de mi vida ha transcurrido en este lugar. No específicamente en Tenancingo, en la zona. Si bien en Tenancingo ya podría yo decir más de 25 años. Bien. Ana, cuéntanos un poco sobre tu formación profesional, que es muy vasta, es brillante. Pues te lo agradezco. Mira, realmente yo empecé estudiando en el ITAM economía, pues esto un poco una tradición de la familia. Mi padre, mis tíos, algunos primos inclusive, y pues por seguir con esto estudié economía. Al terminar la carrera llegué con mi padre y le dije, pues ya estamos listos. Y todavía me dijo, ¿y dónde está el título? Y le digo, no, ese sí no lo vamos a tener. Realmente quisiera yo estudiar algo que me acercara muchísimo más a la realidad de mi gente, de nuestra gente, de México. Y el problema era que la formación en el ITAM, pues todos sabemos, es una formación con una línea más alejada de este sentido. Mi hermano estudiaba en la UAM, recién creada, de Xochimilco, y me interesó muchísimo el sistema. Y ahí fue donde decidí pues, hacer mis estudios en sociología. Tengo una especialidad en sociología del trabajo, pero no es a lo que me he dedicado, sino más bien mi formación, porque fue mi interés desde niña estudiar para ser maestra. Mi padre no me lo permitió, me dijo que tenía que tener una licenciatura y en esa época pues era la normal, pero no era el grado de licenciatura. Entonces siempre ligada a la cuestión de la educación, siempre que pude trabajé con niños, es que pues entro a sociología, equivocadamente no a la de la educación, pero cuando concluyo pues busco otra vez la formación como docente, pero ya más relacionado con mi trabajo. Estuve trabajando para Relaciones Exteriores algunos años, en proyectos muy interesantes con los hijos de los diplomáticos acreditados en México y también de los diplomáticos acreditados mexicanos en el extranjero. Proyectos básicamente de dar una identidad a nuestros niños que viven en el extranjero a través de proyectos de libro. Esta fue una condición pues muy bonita, interesante en mi vida, que se presentó al trabajar en una librería para niños de Pilar Gómez. Pigom se llamaba la librería, era la primera librería para niños en México, y ahí me integré a un grupo que se llama IBI. Es un organismo internacional, ahora lo hay en México, IBI México, y ellos trabajan proyectos de animación a la lectura muchísimo, y llevamos el proyecto precisamente a Relaciones Exteriores. Después trabajé también en la Secretaría de Educación Pública, en bibliotecas infantiles con la doctora García Moreno, y por esto esta parte pues mucho que tiene que ver con el contar cuentos, con el trabajar con los niños de México,
Ciudad de México, pero también tuvimos la oportunidad de hacerlo con los niños en el extranjero y pues también en la provincia, instalando algunas bibliotecas, sobre todo en el norte del país, para niños. Esta fue una experiencia que sigo llevando y en la medida en que he podido trabajar en todos los niveles educativos, pues he buscado meter los proyectos de animación a la lectura. Y pues yo diría que fundamentalmente esa es mi formación. Ana, en tu juventud has viajado mucho, viviste en otros países, has estado en muchas ciudades. ¿Por qué elegir Tenancingo para vivir, habitar en ella? Esto a mediados de los 80, ¿cierto? Así es. Bueno, tuve la oportunidad realmente por el trabajo de mi padre, que estuvo de agregado comercial en la Embajada de México ante el gobierno italiano, en aquel entonces también Yugoslavia y Austria, y eso pues me hizo desde muy temprana edad viajar, y de ahí pues que yo aprendiera estos idiomas, el alemán, el italiano. Y bueno, después regresando a México para continuar con los idiomas, estudié en el colegio alemán, donde pues también teníamos que aprender inglés, ¿no? Ahora siempre quedé con esa experiencia grata del viajar, del conocer, y en la medida que tuve oportunidad, pues siempre busqué hacerlo. De joven, un maestro en el Colegio Alemán de Artes precisamente nos retó como jóvenes estudiantes y dijo que él tenía 2 años en México y que conocía todos los estados de la República Mexicana. 2 años y medio conocía. Él, y que quién de nosotros conocía más allá de la Ciudad de México. Y realmente muy pocos, digo, bueno, por supuesto Acapulco, ¿verdad? Era ya una experiencia obligada. Pero él dijo, no, yo quiero saber quién realmente conoce Durango y ha visitado sus minas. Y así empezó a retarnos y con un grupo de compañeros empezamos a viajar por toda la República. Vacación, puente, que tuviéramos la oportunidad, pues así lo hicimos. Y pues lo logramos porque nos lo pusimos ahora sí que como un reto. Me encanta mi país, las experiencias que viví en él, con otros amigos también, fueron muy importantes, formativas en mi vida. Cuando yo estoy saliendo de sociología, estoy trabajando en unas minas en la zona de Coahuila y en San Luis Potosí precisamente me paro a comer y me empiezo a sentir muy mal. Tuve un problema durante 2 meses que no se sabía bien a bien cuál era mi problema, hasta que los médicos en centro médico descubrieron que se trataba de un síndrome que se llama Guillain-Barré, y esto me dejó pues incapacitada durante 2 años. Fui recuperándome poco a poco y decidimos entonces salir de la Ciudad de México. No era un lugar precisamente para mi condición física, de salud, bueno para vivir, y fue como en 1984 conocimos esta zona del Estado de México. Me fascinó el lugar. Llegar, bajar por la montaña, entramos por este lado de Tenancingo. Si bien al principio no aterrizamos aquí, sino en Santa María Aranzazú, en Villa Guerrero, y estaba en boga o empezando realmente la cuestión de los invernaderos. Llegar a Tenancingo todavía era un mundo mágico de techos rojos, de casas blancas. Ciudad típica, les llaman. Típica, empedrado a todas sus calles. Yo me fasciné con el lugar, mucho más pequeño Villa Guerrero, pero también en el mismo sentido, mágico. Me llamó mucho la atención en la carretera, todos los árboles con la base pintada de blanco, la carretera limpia, y realmente dijimos, pues de aquí somos. Cercano a la ciudad por cuestiones médicas, no era importante. Yo en esa época tenía que estar yendo a nutrición todo el tiempo y dijimos, bueno, pues este es el lugar. Y mi esposo, Oscar, dijo que
pues podía hacerse un negocio, una cuestión de la floricultura, y que pues veríamos la oportunidad de trasladarnos a la zona. Cuando ya tuve mejor condición de salud, ya me vine yo en el 86, 87 a Tenancingo, siempre inquieta, con interés por hacer algo. En un principio puse un restaurante con Beatriz Garcés y otra compañera también, hermana de Fernando Pérez, el arquitecto, Lucy, Las Canastas precisamente, y lo que quisimos fue recuperar la tradición gastronómica de Tenancingo. Beatriz Garcés es una persona en ese sentido como muy interesada, ¿no? A mí me gustaba la cocina y Lucy tenía la experiencia. Y pusimos el restaurante, pero después tuve la fortuna de embarazarme, de tener a José María, mi hijo, y yo sentí que eso no era un lugar para José María, que estaba todo el tiempo conmigo. Y por ahí conocí a la maestra María del Carmen, que le decimos Agüita, que me invitó a trabajar con ella al colegio que ella tenía. Después se transformó en Colegio Las Américas y de ahí empecé pues con mi trabajo, que duró 22 años en la escuela, en distintas áreas, primero pues en inglés, después en la dirección de los distintos niveles, y ya a trabajar otra vez con historia, con sociología y con las materias afines a mi Es por eso profesión. que te entrevistamos, Ana, porque has formado decenas de jóvenes les has leído, les has enseñado a leer, porque eran solo leedores, no lectores, ¿no? Y esa es una gran aportación tuya que has tenido a la academia tenancinguense, a la academia en general, y sobre todo porque fomentas en estas nuevas generaciones sedientas de espíritu crítico eso. Te veamos muy activa en las ofrendas de Día de Muertos porque te encanta, por tu formación sociológica. Cada año contribuyes a hacer ofrendas de diferentes estados de la República, y todo eso es una gran aportación que tú haces a la cultura y a las nuevas generaciones tenancinguenses. Pues gracias, es mi interés realmente. Y sí, es una de mis pasiones también. De repente cuando estoy hablando contigo digo, caramba, pues tengo muchas pasiones, ¿verdad? Pero es una realidad. Me gusta trabajar en estos últimos días con lo de las ofrendas. Pusimos una zapoteca de Juchitán, construimos un panteón a la manera otomí del estado de Hidalgo. Doy antropología y me gusta que los chicos investiguen y vayan a fondo. Y también esta parte gastronómica, y de hecho se pusieron a hacer los tamales de iguana, entre comillas, porque evidentemente no íbamos ni a comprar ni a matar iguanas, pero los hicimos con su pollo. Y también los vegetarianos, no por ser vegetarianos, sino por la condición de los pobladores otomís, precisamente en el estado de Hidalgo, que los comen solamente de pues, algunos quelites o calabaza, y los chicos pues experimentaron y en verdad les quedaron muy buenos, los probamos ahí en la preparatoria, que es donde pues también actualmente estoy laborando, en el plantel Pablo González Casanova. Bien, Ana, pues muchas gracias. Mucha gente ha migrado a Tenancingo por las bellezas que tiene este pueblo, su clima, la vegetación, la gastronomía, pero no todas esas personas le han hecho bien o no han abonado al crecimiento de este pueblo. Tú eres excepción, hay muchas personas más que han venido de otros lugares y que han aportado a Tenancingo y que también es digno de rescatar esa labor. Por eso es que te estamos entrevistando, aunque no lleves técnicamente la raíz tenancinguense, pero ya lo eres por adopción. Ana, muchas gracias por abrirnos tu casa y te agradecemos. Gracias a ti, Cristian, un placer. Pues esta fue una entrevista más a un tenancinguense, en este caso por adopción. Muchas gracias.